Entonces, empezando con el tema este de la realidad social y cómo esta realidad social nos afecta en el hacer de la acción sociocaritativa de la Iglesia, en el hacer de Cáritas. Tenemos un documento muy reciente del año 2014, que es el informe sobre exclusión y desarrollo social en España, más conocido como el informe FOESA, del cual hay una edición especial, bueno, un estudio más particular de la realidad en Castilla y León, que también invito a que lo podáis conocer y analizar, donde se nos hace un retrato, una radiografía de cuál era la realidad social de la sociedad española en el año, las encuestas, las entrevistas del FOESA son del año 2013. Pero bueno, nos vale todavía para situarnos en qué realidad social o en qué momento social estamos viviendo en nuestra sociedad. Y en las conclusiones de este estudio nos sacaban una serie de líneas, de cambios que se habían producido desde el famoso momento de inicio de la crisis, allá por el 2008, con lo de la Lehman Brothers y estas cosas, donde se nos dan una serie de pistas de cómo ha cambiado la realidad social y cómo luego también, de alguna manera, esta realidad social ha afectado o afecta a nuestro modelo de acción social y de intervención desde nuestras organizaciones. ¿Qué se ha constatado en estos últimos años en el cambio o en la transformación del perfil o la realidad de la pobreza? Pues por un lado nos dice el estudio FOESA que hay un modelo de distribución de la renta que cada vez genera mayor desigualdad. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y la distancia entre ricos y pobres, la crisis la ha agudizado. También se constata en este informe que hay una alta inversión, que no hay una alta inversión en recursos sociales y, por lo tanto, la pobreza se convierte en algo estructural. Nos hemos preocupado de rescatar bancos, ¿no? Pero las personas no han sido de tanta preocupación como las instituciones financieras. Entonces, las prioridades no han estado en la inversión en recursos sociales, con lo cual la pobreza, en muchos casos, es una realidad que se convierte en una realidad estructural. Los hogares afectados por privación material y pobreza se han incrementado en más de un 50% respecto a los datos que teníamos de los informes FOESAs anteriores. También la crisis claramente no ha afectado a todos por igual. Se ha incrementado las personas en situación de exclusión social, pero realmente no a todos los colectivos, a todos los grupos sociales, a todas las estructuras, ha afectado de la misma manera. Y frente a una realidad que se constataba en el año 2007, de que podíamos decir que en la sociedad española prácticamente el 50% de la población estaba en una integración plena, que llama según las categorías que establece el FOESA, en este momento la gente que está en integración plena es una minoría, o somos una minoría, porque quizás tendremos que hablar también ahí en primera persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que FOESA hace un análisis, una división en función de los elementos de exclusión social, de los elementos factores, 30 factores que ellos, 30 o 35, no me acuerdo si son 35. 38, pues vale, 38, ni 30 ni 35, 38. No me he hecho bien los deberes. Bueno, dentro de esos 38 factores, que son factores que pueden condicionar la situación de exclusión o de vulnerabilidad de las personas. Entonces, en función de si uno tiene uno o varios indicadores de esos factores, pues así está en una situación de integración plena, o bien una integración precaria, o bien está en situación de exclusión. Hay una exclusión precaria, o una integración, una exclusión moderada, perdón, y una exclusión severa, que serían los que les tocan de los 38 una gran parte, ¿no? Entonces, lo que sí que nos dice el estudio FOESA en esta última
en el estudio de 2014, es que cada vez hay más gente que se encuentra en el filo de la navaja. Cada vez hay más gente que está o en una exclusión moderada o en una integración precaria. Y que cualquier elemento, por ejemplo, que una persona del núcleo familiar entre en situación de dependencia, que una persona del núcleo familiar deje de trabajar, que una persona tenga discapacidad, cualquier elemento que se añada a la situación actual que están viviendo algunas de estas familias, les hace cambiar de grupo, y no para arriba, sino para abajo, para abajo. O sea, que hay cada vez mayor número de hogares, de familias, en lo que podríamos denominar esto de al filo de la navaja, ¿no? Que pues si el mes que viene mi padre se queda en paro, tenemos que ir a pedir a Cáritas, ¿no? En esta lectura. Sí que, si hacemos una lectura más concreta de Castilla y León, yo le comentaba antes a Goyo, digo, hombre, la foto de Castilla y León es algo más positiva. Los datos no son tan negativos como el global del contexto de España. Pero sí también hay que analizar que la realidad de Castilla y León tiene otros indicadores que también son señales de alerta. El alto envejecimiento de la población, la alta ruralidad de la comunidad de Castilla y León, y otra serie de factores que nos hacen difícil analizar cuál es la perspectiva si se sigue en estas líneas de envejecimiento y de despoblación que sufre Castilla y León, qué será nuestra sociedad de Castilla y León dentro de 15 o de 20 años. Eso también es otra realidad que a lo mejor también tenemos que valorar desde nuestro hacer de Cáritas. Y cómo también se van incrementando cada vez más las necesidades de atención a las personas en situación de soledad, que sería dentro de las personas mayores en muchos casos, pero también personas que no tienen esas redes de solidaridad primaria de sostenimiento, que en muchos casos son elementos que facilitan el no caer en la exclusión severa. Y luego también nos hace caer en la cuenta el FOESA que cuando hablamos de pobreza no estamos hablando exclusivamente de la pobreza económica. Estamos hablando de otra serie de factores y de elementos que hacen que una persona pueda estar en situación de exclusión, que no tienen que ver necesariamente con el volumen de ingresos. Evidentemente, los ingresos, el poder adquisitivo de una persona determina en una gran parte su capacidad o no de integración social, pero no es el único elemento ni el único factor que puede situar a una persona en situación de pobreza o exclusión. Eso también para que pensemos que no solamente tenemos que paliar las causas de la pobreza económica, sino otras pobrezas que nos podemos encontrar en nuestros entornos y que también sitúan a las personas en situación de exclusión. Sí que os invito a que hagáis un análisis de la realidad concreta que estáis viviendo en vuestros, si estáis en vuestras cáritas parroquiales, en vuestros equipos de acción social, que preocuparos de intentar analizar lo más objetivamente posible la realidad social que estamos viviendo, porque a veces funcionamos con estereotipos y con ciertos prejuicios que condicionan nuestra propia acción social, y eso también lo veremos un poco más adelante. Ante esta realidad, ¿qué es lo que ha pasado en nuestras organizaciones de acción sociocaritativa, en las Cáritas, en estos años que vamos a llamar estos años de crisis? Bueno, pues ante esta realidad nos hemos sentido como agentes de Cáritas, como voluntarios de Cáritas, en muchos casos con impotencia, ¿no? No tenemos capacidad de responder a todas las situaciones que se nos presentan en nuestras Cáritas y eso nos provoca sentimientos de no estar respondiendo a las personas. También ante esta realidad, en muchos casos nos hemos sentido saturados, incapaces de llegar a todos, desbordados por la situación. Nos ha sobrepasado y no podemos responder al aumento de personas en situaciones complejas que han acudido a nuestras parroquias. Y podemos escarbar por ahí e intentar encontrar pues, documentos de obispos
diocesanos que recomiendan a sus Cáritas que eviten las colas en sus puntos de atención y esta serie de cosas, ¿no? Pero las colas se han convertido en algo habitual en nuestros espacios de acogida y de encuentro con el otro. Y también nos hemos visto obligados a dedicar mucho más tiempo a la atención primaria, a las acogidas, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido sin tiempo, pues dedicando muy poco tiempo a las personas, ¿no? Convirtiéndonos en muchos casos en meros dispensadores y no en espacios de escucha y de encuentro con el otro. Y esta realidad o estas sensaciones que hemos tenido desde nuestro hacer en el voluntariado y en nuestra acción de Cáritas también nos ha llevado a una serie de tentaciones. Nos hemos encontrado con una serie de riesgos o de peligros en el que hemos podido caer desde nuestra acción como Cáritas. Una primera es el querer resolverlo todo, ¿no? Querer responder a todo lo que llega y a todas las personas que nos demandan ayuda o nos demandan acciones. Y eso nos ha llevado también en muchos casos a buscar recetas y soluciones inmediatas, estereotipando y sacando ejemplos que a lo mejor, bueno, tampoco hay que poner como... Pero en muchos espacios de acogida o de intervención de Cáritas a todo el mundo se le daba la misma bolsa de comida. No se entra en un diálogo con la persona y no se sabe cuáles son las necesidades de la persona. Tenemos preparados 50 lotes, vienen 50 personas, pues a todos el mismo lote, ¿no? Buscamos recetas rápidas o respuestas también inmediatas, que en muchos casos no tiene por qué ser lo más adecuado. Y con el ansia de querer resolver todo o de querer atender a todas las personas que nos demandan ayuda. Y también nos hemos dejado llevar por las urgencias, lo cual en muchos casos, y eso será una frase que muy consabida de todos, esto de lo urgente nos aleja de lo importante, ¿no? A veces estas preocupaciones de lo inmediato nos han hecho despistarnos de nuestra función y nuestra misión como Cáritas, ¿no? Y también en otros casos se ha cargado demasiado el peso en la asistencia, ¿no? Con eso de volver al asistencialismo. Cuando empezamos a hablar del voluntariado dentro de Cáritas y a pensar, y la reflexión que se ha hecho en la Confederación sobre el hacer de Cáritas, veníamos de un modelo que habíamos dicho de la asistencia a la promoción, de la promoción al cambio de estructuras, ¿no? Estábamos en ese modelo de cambio de nuestro pensamiento de lo que deberíamos hacer como Cáritas. Habíamos sido una organización de carácter, entre comillas, asistencial, habíamos dejado lo asistencial para pasar a lo promocional, y estábamos visionando o pensando en hacer el cambio a una mayor incidencia social, a incidir más en eso que también nos han denominado los padres en sus documentos, las estructuras de pecado, ¿no? Luchar contra las estructuras de pecado y conseguir el cambio de estructuras, ¿no? La transformación de la realidad. Pero en estas nos llegó la crisis y entonces, en lugar de pasar de la promoción al cambio de estructuras o a la transformación de la realidad, dimos el paso atrás y volvimos a lo asistencial, ¿eh? Entonces, bueno, pues la realidad nos cambió el paso, pero también hay que analizar si realmente ese cambio de paso no nos ha llevado a volver a tomar modelos que no responden a lo que ya habíamos hablado y decidido que iba a ser nuestro hacer como Cáritas, ¿no? Hemos perdido la capacidad, en muchos casos, de acompañar, ¿no? Simplemente damos respuestas inmediatas. Y decía, recordando lo que nos habíamos dado ya en el modelo de acción social debe ser del año 2009, no antes, 2007 debió ser, no, o 2008. Bueno, 2008, reflexionábamos en Cáritas sobre
cuáles deberían ser las características de nuestra acción. No solamente en Cáritas, aunque es el modelo de acción social de Cáritas, se puede trasladar fácilmente al modelo de acción sociocaritativa de la Iglesia. ¿Cuáles deberían ser las características de nuestro modelo de acción social? Y se elaboró un documento que hablaba de esto, ¿no? De cuáles son las características que debe tener la acción de Cáritas. Y eso lo dibujamos en este arbolito, ¿no? Que decía que nuestro hacer de Cáritas nace o tiene sus raíces en unos fundamentos que nos definen como institución, ya no solamente de Iglesia, sino institución al servicio de los pobres y de los más desfavorecidos. ¿Y cuáles son estos fundamentos? La persona como centro, en el centro la persona y su dignidad, el amor como motor, la realidad como marco y la Iglesia como signo. Esas son las raíces de la acción sociocaritativa de la Iglesia y de la acción de Cáritas. Partimos de la persona como valor absoluto, en su dignidad, toda persona. Nos mueve el amor, y el amor es el fundamento de la acción de Cáritas. Cáritas significa amor, para los que hayan estudiado latín. Yo a mí ya se me olvidó. Y desde la realidad como marco, o sea, la persona y el amor, pero desde la realidad del día a día, de lo que abordamos y nos enfrentamos día a día, y desde la Iglesia como signo, como institución de la Iglesia, somos, entre comillas, los responsables de poner en marcha esa dimensión sociocaritativa. Esa raíz, esos fundamentos, lo que está en la parte de abajo del arbolito, nos lleva a unas opciones. O sea, hace el tronco, lo que sustenta la acción de Cáritas, tiene que ver con el trabajar desde las potencialidades y capacidades de la persona acompañando procesos. Si decimos que la persona es el centro y la persona desde su dignidad, tenemos que mirar a la persona desde sus capacidades y no desde sus carencias. Eso Joaquín García Roca lo expresa muy bonito y muy bien, mucho mejor que yo y mucho más poéticamente en varios de sus libros y en las publicaciones que podáis encontrar de él, una última también en las publicaciones de Cáritas, donde habla de esto, ¿no? de trabajar desde las potencialidades y no desde las carencias de la persona. Muchos y muchas de nosotros corremos el riesgo de que cuando estamos en nuestras acogidas parroquiales o en nuestros espacios de acción sociocaritativa, cuando vemos a la persona, lo primero que pensamos es en sus carencias. Ya viene ya sabemos de qué pie cojea, nos situamos en las debilidades y las carencias y no nos situamos en las potencialidades y las capacidades del otro. Y eso pues es una cosa que en el modelo de acción social se dice que no debe ser así, que debemos trabajar desde las potencialidades y las capacidades acompañando procesos. También nos dice el modelo de acción social que debemos realizar acciones significativas, que no podemos hacernos responsables de resolver todos los problemas de todo el mundo, sino que debemos buscar que lo que nosotros hagamos sea significativo, sea un elemento de toque de conciencia, de elemento de llamada de atención y de inicio de procesos de transformación en el entorno. No nos podemos nosotros responsabilizar de todo, sino que nuestras acciones tienen que ser significativas desde ese sentido. Que también nuestra acción debe ser una acción integral contemplando todas las dimensiones de la persona. No quedarnos solamente en las carencias materiales, en las carencias económicas, en las necesidades, sino mirar a la persona desde una visión integral y trabajar todas las dimensiones de la persona. Y también desde ese ser iglesia, de ser signo de la Iglesia, ser cauce de la acción de la comunidad eclesial. No desligar nunca nuestra acción de la acción de la comunidad. Sentirnos enviados por la comunidad. ¿Vale? Esto sería el tronco que en aquella reflexión, en el año 2008 o 2007, hacíamos desde la Confederación, hacíamos desde Cáritas, de cuál debería ser el ser y el ser en el hacer de Cáritas.
paso a este... Yo lo dibujé en estos 3 cuadros, que vienen a pasar el árbol a 3 cuadros, los fundamentos y las opciones, y me detengo un poco más en... perdón, en la tercera, en lo que sería las ramas de ese árbol, en las características que debe tener nuestra acción sociocaritativa. Y dice el documento del modelo de acción social: nuestra acción sociocaritativa debe ser una acción entendida como un diálogo entre sujetos. O sea, yo no estoy por encima de la persona a la que ayudo o a la persona que me pide ayuda. Es un diálogo entre sujetos, cada uno evidentemente desde una posición distinta, pero siempre buscando el proyecto de una manera conjunta y buscando ir siendo personas en sociedad, que es el segundo punto que señala el modelo, que tiene por contenido ir siendo personas en sociedad. No es algo para ellos, sino que es un contenido común para todos. Buscamos mejorar la sociedad y buscamos transformar la sociedad, y no solamente transformar al otro, sino que la transformación del otro, en muchos casos, al primero que debe transformar es a mí mismo. A mí mismo. Y eso hay ahora muchísimas, en discursos y en los propios documentos del Papa Francisco, donde él insiste en este tema, ¿no? En cómo la acción me transforma. No tengo que buscar en muchos casos la transformación del otro, sino que lo que realmente me supone en muchos casos mi acción es mi propia transformación. Mi propia transformación. Y también la tercera característica de este hacer de Cáritas se despliega en un método que hace posible ser sujetos que dialogan y que generan un proceso y un proyecto de transformación personal, social, comunitario. Y esto supone que tampoco tenemos prisa, que no hay plazos, sino que es un proceso de acompañamiento y que tiene, pues como el baile ese, ¿no?, de un pasito para atrás y un pasito para adelante, porque es... Y también es cómo ha sido nuestra vida. Yo no sé, a lo mejor hay algún ser perfecto aquí que toda su vida ha sido andar para adelante, pero nuestra vida, pues en muchos casos ha sido un pasito para adelante y algún pasito para atrás, ¿no? Y levantarse y volver a andar, ¿no? Pues nosotros estamos en ese método de hacer posible a la otra persona recobrar su dignidad, recobrar sus capacidades, teniendo en cuenta que es un proceso que lleva sus pasos y sus tropezones, y en eso tenemos que hacernos acompañantes, también siendo conscientes de que a veces nosotros incluso en ese proceso de acompañamiento nos podemos equivocar y podemos hacer al otro tropezar cuando no debía. Que a veces pensamos que nosotros tenemos la receta del bálsamo de Fierabras, que todo lo cura, y aplicamos recetas, lo que decíamos antes, y eso realmente al otro, más que bien, lo que le hace es dar pasitos para atrás. Entonces, un diálogo entre sujetos que dialogan sobre ese contenido de la transformación y que tienen la comunidad cristiana su agente. Y ya enlazo con las propuestas del documento de la Iglesia Servidora de los Pobres. Somos agentes de la comunidad, agentes en la acción sociocaritativa. Nos insiste mucho el documento, y me acuerdo de la última intervención de la semana pasada de don Ricardo, que decía: la Iglesia no somos o no debemos ser compartimentos estancos. Entonces, desde esta clave es desde la que tenemos que leer el documento y también nuestro compromiso en la acción sociocaritativa. No somos compartimentos estancos. No me encargo yo de lo caritativo, tú te encargas de lo litúrgico, tú te encargas de lo catequético. No. Tenemos que generar interrelación entre las diferentes dimensiones y las diferentes funciones de la Iglesia, y tenemos que trabajar por sentirnos enviados por la comunidad. Nacemos de la comunidad y somos enviados por la comunidad y pertenecemos a la comunidad. Por lo tanto, eso debe estar también incluido, y en eso insiste también mucho los obispos en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, incluidos en el ADN de la identidad de la Iglesia. Entonces, lo que he hecho, y ya, sí, ahora 15 minutitos, vamos a ir desglosando
el apartado de las propuestas del documento de la Iglesia Servidora de los Pobres, y desde esta lectura que he hecho previa, desde el análisis de la realidad y desde lo que nos dice nuestro modelo de acción social, que debe ser la acción de Cáritas y la acción socio-caritativa de la Iglesia, pues ver qué retos me sugerían a mí las lecturas de estas propuestas esperanzadoras. La primera propuesta que nos lanzan los obispos en el documento es esta de promover una actitud de continua renovación y conversión, que lo abordan en los números 34 y 35. Leo algunos párrafos del texto. Dice: nosotros, si queremos ser hoy buena noticia para los pobres y hacerles presentes el Evangelio del amor compasivo y misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en una actitud de conversión. Lo que os decía antes también, de esta actitud de que no es transformar al otro, sino transformarme yo, convertirme yo. Esa actitud de conversión. Esta llamada a cambiar nos afecta a todos, personas e instituciones, y en todos los niveles de la existencia, personal, social e institucional. La conversión a Cristo ha de ir de la mano de un retorno solícito a los que solicitan o a los que necesitan nuestro auxilio. Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, y esto nos obliga a cambiar, a salir a las periferias para acompañar a los excluidos, a desarrollar iniciativas innovadoras que pongan de manifiesto que es posible organizar la actividad económica de acuerdo con modelos alternativos a los egoístas e individualistas. Esto es leído literalmente del documento de esta propuesta. Entonces, a mí me suscitaba pues esta serie de retos, ¿no? Tenemos un reto en nuestra acción socio-caritativa que es el decir, no estamos aquí para cambiar al otro, sino que estamos aquí para cambiarnos nosotros. Y eso a veces nos cuesta mucho, reconocer eso. Yo, una de mis experiencias de voluntariado y de participación en la Diócesis de Madrid, que es donde más he participado, cuando era responsable de Justicia y Paz de la Diócesis de Madrid, era en el programa de paro y conciencia social de la diócesis, y me tocaba a veces pues dar charlas de sensibilización con los equipos que llevaban el tema este del empleo, ¿no? Y recuerdo como una de nuestras frustraciones, cuando realizábamos estas charlas con los voluntarios que estaban en estos programas de empleo de la Iglesia de Madrid, cuando cuestionábamos el tipo de empleo que estábamos dando y el tipo de cómo nosotros mismos tratábamos, por ejemplo, a las personas que teníamos en nuestra casa en servicios de limpieza, y las expresiones estas de, hombre, pues bastante con que tiene un trabajo, pues bastante con que... si no empezamos por la conversión personal, difícilmente podemos lograr conversiones sociales o conversiones institucionales, ¿no? Si cuando nos miramos en nuestro día a día, yo soy el que a la persona que viene a mi casa a limpiar o a planchar los lunes y los jueves, intento escamotearle los 8 euros, o no sé cuánto se cobra en Valladolid ahora, ¿no? O intento no darla de alta en la seguridad social, o intento... la conversión pasa por ahí también, pasa por ahí, ¿no? También de esta propuesta, la idea está de salir al encuentro. Hemos, en nuestro hacer de Cáritas, hace muchos años hablaba del trabajo de calle, y ahora no hacemos trabajo de calle. Nos vale con los que vienen, Pues los obispos en este documento nos dicen que debemos salir al encuentro del otro. Y el Papa Francisco nos lo ha recordado miles de veces, ¿no? Esto de una iglesia en salida, ¿no? Y prefiero una iglesia en salida y arriesgada que no una iglesia encerrada en sí misma y enferma. Entonces, bueno, pues, ¿en qué espacios de mi equipo de Cáritas tenemos ese espacio de salir al encuentro del otro? Estamos simplemente a la espera de que llegue el otro. También nos hablan de iniciativas innovadoras, de arriesgarse, de plantear nuevas formas de hacer desde nuestra acción sociocaritativa. Y que esto se tiene que ver en nuestra programación,
en lo que hacemos como Cáritas. Nunca al margen de los pobres, dicen ellos. Los pobres deben ser configuradores de nuestro ser y nuestro hacer como Iglesia. Pues, ¿dónde aparecen los pobres en nuestras celebraciones? ¿Dónde aparecen los pobres en nuestras catequesis? ¿Dónde aparecen las...? Pues el documento nos llama a eso, ¿no? A que los pobres deben ser los configuradores de nuestro ser y nuestro hacer como Iglesia. Segunda propuesta: cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social. Y dice el documento en los puntos 36 a 38, la caridad hunde sus raíces en la fe en Dios. Nuestras instituciones de caridad y de compromiso social, Cáritas, Manos Unidas y otras asociaciones, están llamadas a vivir una profunda espiritualidad. Es muy importante no disociar la acción de la contemplación, la lucha por la justicia y la vida espiritual, y estamos llamados a ser evangelizadores con espíritu, evangelizadores que oran y trabajan. Pues varios retos de la lectura de estos puntos, ¿no? Los agentes de Cáritas, los agentes de la acción sociocaritativa de la Iglesia, estamos llamados a vivir una profunda espiritualidad, que no quiere decir de aislamiento. A veces cuando pensamos en la espiritualidad parece que es que nos tenemos que retirar, ¿no? No. Ellos hablan en el punto 38 de cuál es esa espiritualidad de la acción sociocaritativa. Y dicen, debe ser una espiritualidad trinitaria, encarnada, de ojos y oídos abiertos a los pobres, de ternura y de gracia, transformadora, pascual y eucarística. Esto da para sentarse un día y ponerse a pensar esto cómo se refleja en mis celebraciones, en mi forma de orar, en mi forma de encontrarme con el otro. Incluso pensando en voluntarios no creyentes de nuestra Cáritas, en cómo percibimos nuestra acción en clave de encuentro y de trascendencia en el encuentro con el otro. En el encuentro con el otro. Digo independientemente también de la condición de creyente o no. ¿Cómo vivimos esta dimensión de lo espiritual en nuestro hacer de Cáritas? No quiere decir que empecemos a lo mejor estoy diciendo ahora aquí una cosa un poco arriesgada, nuestras reuniones y nuestros encuentros con una oración. Si esa oración no es una oración encarnada, de ojos abiertos a los pobres, de ternura y de gracia, transformadora, pascual y eucarística, pues es una oración que no aporta a la espiritualidad del hacer de Cáritas. Y nos dicen los obispos, así debe ser vuestra espiritualidad. Pues cuidemos eso también. Tercer reto, o tercera propuesta, apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización. Y aquí surge también, dicen los obispos, los problemas sociales tienen su origen en la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos. Entre evangelización y promoción humana existen lazos muy fuertes. La evangelización, la proclamación de la buena noticia del reino de Dios, tiene una clara implicación social. Y recuerdan también en el número 40 lo que ya el Papa Benedicto XVI nos recordaba en Deus Caritatis, me parece que es. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Por lo tanto, dos retos a mí me surgen de la lectura de esta propuesta, ¿no? El tema de entender la promoción humana como un elemento de la evangelización, y tenemos que ligar la promoción humana con nuestra tarea evangelizadora. En el punto siguiente, en la propuesta siguiente, nos dirán los obispos que el acompañamiento es una buena forma de evangelización. La promoción humana, el acompañamiento es una buena forma de evangelización.
y cómo también el compromiso social es un compromiso inherente al ser Iglesia, que tendríamos que incorporar a todas nuestras otras dimensiones. Igual que, entre comillas, incorporamos la dimensión litúrgica y la dimensión pastoral a la acción sociocaritativa, la acción sociocaritativa se debería incorporar a la acción litúrgica y a la acción pastoral catequética. Resulta muy llamativo que cuando compartimos experiencias entre las Cáritas diocesanas, cuando una Cáritas diocesana nos cuenta: hemos logrado entrar en el seminario y damos una parte de la formación a los futuros sacerdotes, le damos una formación en lo que significa la acción sociocaritativa. Y los demás dicen: ¡hala! ¿No? Resulta sorprendente, cuando tendría que ser de lo más natural. Cuando tendría que ser de lo más natural. Incorporar la formación sociocaritativa dentro de la formación habitual de cualquier futuro sacerdote. El compromiso social es inherente al ser Iglesia. Luego, la cuarta propuesta: profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social. Nos recuerda aquí el documento que la Iglesia existe para evangelizar. El servicio caritativo y social expresa el amor de Dios. Es evangelizador y muestra de la fraternidad entre los hombres, base de la convivencia cívica y fuerza motriz de un verdadero desarrollo. Si Dios es amor, el lenguaje que mejor evangeliza es el del amor. Y eso también nos tendría que hacer resonar. El lenguaje que mejor evangeliza es el del amor. Y ahí lo de la carta esta de Santiago, ¿no? Por mis obras y esta serie de cosas. La Iglesia existe para evangelizar, y en el 43 dicen: y el acompañamiento es una forma muy válida de presentar el Evangelio. Pues desde ahí una serie de retos o de cuestiones, ¿no? No quedar en una caridad meramente paliativa, sino que nuestra caridad, nuestra acción caritativa debe ser una acción preventiva, curativa y propositiva, que también aparece en el documento. Lo que os señalaba antes, esto de que el acompañamiento es una forma muy válida de presentar el Evangelio. Y por lo tanto tenemos el reto de ejercer una caridad mucho más profética, mucho más propositiva, mucho más también, diríamos, con una dimensión de denuncia. Y buscar, por lo tanto, propuestas alternativas al modo de producir, consumir, vivir, a las propuestas que realizamos desde nuestras acciones de Cáritas. La quinta propuesta tiene que ver con promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas. No sé si esto os suena, ¿eh? Varios obispos se leyeron el modelo de acción social antes de hacer el documento, porque resuena bastante, ¿no? Y bueno, de aquí ya no leo los puntos del documento, que son del 46 al 49, los retos que me surgen de estas propuestas, ¿no? Y que lo plantean los obispos. Nuestro modelo de acción sociocaritativa tiene que anteponer el acompañamiento a las respuestas urgentes. Combatir las causas estructurales de la pobreza, y ellos enumeran cuáles. En este momento ellos señalan como causas que están generando pobreza en nuestro entorno. El tema del desempleo, entonces dicen, habría que promover iniciativas que tuviesen como perspectiva crear empleo. También las administraciones públicas deben ser las garantes del estado de bienestar. No nos podemos convertir en pseudoadministraciones públicas, no nos podemos convertir en el brazo social de la administración. La administración tiene sus responsabilidades y debe cumplirlas. Es la que debe garantizar ese estado de bienestar. La sociedad civil defendiendo el bien común, dicen que también es otra de las líneas a trabajar. Debemos trabajar en red y trabajar con otros y ser un espacio de movilización y sensibilización de la sociedad civil. Debemos también apostar por un pacto contra la pobreza.
Debemos buscar también la responsabilización o la responsabilidad de las empresas en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza. Buscar también actitudes de vida más austeras, el trabajo en red, que señalaba antes, la cooperación, la formación sociopolítica de los cristianos. Lanzan ellos ahí muchas líneas posibles de reflexión y acción para nuestros equipos de Cáritas. Cuando nosotros nos dedicamos un tiempo a esto del trabajo en red o a la formación sociopolítica de los agentes de Cáritas o a generar en nuestros propios comportamientos vitales esas actitudes de vida más austeras. La sexta propuesta, el 4.6, habla de defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales. Y aquí también una llamada de atención a cómo atendemos nosotros a las personas. Muchas veces no hacemos una atención integral, atendemos al individuo, pero no al individuo en relación. Debemos buscar que el acompañamiento sea un acompañamiento integral. Y si esa persona convive dentro de un núcleo familiar, el acompañamiento debe llegar a toda la familia o tener presente esa realidad de familia. Y si hay que dedicar un apartado concreto y específico, que esto es muy novedoso en un documento de los obispos, a todo el tema de la promoción de la mujer en todas sus dimensiones, en la dimensión laboral, en la dimensión familiar, en la dimensión social. Una preocupación especial por el papel de la mujer. Y en el trabajo de lo sociocaritativo, en la promoción y en las tareas destinadas a la mayor participación, a la mayor dedicación a los temas de la mujer. Es urgente, dicen, crear cauces para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, como es el caso del aborto, y que en muchos casos damos respuestas rápidas y respuestas fáciles que no se ajustan a las angustias que están viviendo estas mujeres. Y me quedan dos. El 7, afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. Bueno, pues aquí hablan de que son frases muy llamativas en un documento de los obispos, o por lo menos para mí me suenan como muy novedosas, ¿no? Empiezan en el número 52 diciendo: no a la economía de la exclusión, a esta economía que olvida a tantas personas y que no se interesa por los que menos tienen, que los descarta convirtiéndolos en sobrantes y en desechos. Esto también nos suena de la primera exhortación del Papa Francisco, Evangelium Gaudi. La población sobrante, los descartados, ¿no? Pues dicen los obispos, no podemos apoyar ese modelo económico que deja a la gente en la cuneta o que la transforma en población sobrante, ¿no? Que si no estuviera no pasaría nada. Entonces, ¿qué dicen ellos? Debemos trabajar por la reducción de las desigualdades y esto debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios. Es preciso dar un paso a una economía de comunión, a experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los bienes y a un reparto más justo de los recursos. Experimentar desde nuestras Cáritas, desde nuestra acción sociocaritativa, esas experiencias de economía de comunión, de comunicación cristiana de bienes, de experiencias de economía social. Y por último, la octava propuesta, la de fortalecer la animación comunitaria. Cuando uno lee los estatutos de Cáritas Española, y supongo que también los estatutos de vuestra Cáritas diocesana, cuando se define la misión o la función de Cáritas, dice, por un lado es la acción sociocaritativa con las personas más necesitadas y por otro lado la sensibilización y motivación y movilización de la comunidad cristiana. Muchas veces cuando pensamos en el hacer de Cáritas solamente pensamos en la atención y el acompañamiento a las personas en situación de exclusión o de vulnerabilidad. Y no pensamos que también es tarea de la acción sociocaritativa el tema de la dinamización y la animación de la propia comunidad cristiana. Si no trabajamos esto, al final siempre seremos los de Cáritas, los de la acción social, los de Manos Unidas, ¿no? Tenemos que trabajar porque realmente la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de
de la caridad. Y también otro apartado muy significativo y que me llama la atención de este apartado, de esta propuesta, es que los obispos hablan de la necesidad de cuidar a los agentes. Tenemos que pedir, entre comillas, a nuestros pastores, a nuestros párrocos, que tenemos el derecho a ser cuidados, ¿no? Y a ser tenidos en cuenta, ¿no? Y eso también nos lo dicen los obispos. Es un punto también interesante que os recomiendo por si alguna vez tenéis que ponerlo en cara o por delante de alguno de vuestros... que los obispos dicen... la acción social en la Iglesia no es labor de personas inmunes al cansancio y a la fatiga, sino de personas normales, frágiles, que también necesitan cuidado y acompañamiento. Bueno, pues reclamar este cuidado y acompañamiento por parte también de nuestros pastores y los que son estatutariamente presidentes de nuestras Cáritas, que son los párrocos, pues también puede ser una buena demanda o buen reto que tenemos en nuestro hacer de Cáritas. Y ya concluyendo, 2 notas que os decía. Todo esto nos llama a trabajar 2 líneas importantes, ¿no? Que yo digo esto de acompañando y acompañados. El documento de la Iglesia Servidora de los Pobres nos llama a hacernos cercanos del otro, a hacernos cercanos, compañeros de camino de las personas que están sufriendo pues situaciones de exclusión, de vulnerabilidad, de precariedad. Nos llama a acompañar y a hacernos compañeros de camino de estas personas desde las claves de lo que señalábamos desde el modelo de acción social, desde la persona como centro, desde la realidad como marco y también desde esto de trabajar desde las potencialidades, acompañando proyectos o procesos de desarrollo personal y comunitario, desde acciones significativas y desde una manera de hacer integral. No estamos llamados a solucionarle la vida al otro, sino a acompañar al otro en su vida. Y, por lo tanto, este es un reto muy importante en nuestro hacer de Cáritas. Saber pasar de ser el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura, a ser compañeros de camino de las personas que se acercan a nuestra Cáritas o de las personas que mejor tendríamos que decir que salimos al encuentro, ¿no? Que salimos al encuentro desde las claves que nos señalaban también en el documento. Pero a la vez nos tenemos que sentir acompañados. Para acompañar necesitamos ser acompañados. Y este acompañamiento se realiza desde muy diferentes ámbitos o niveles, desde los directivos, desde los técnicos contratados, desde los sacerdotes. Y es un acompañamiento que debe abordar y que no debe ser un acompañamiento exclusivamente personal, sino el acompañamiento a los equipos y a la propia tarea, a la propia acción que desarrollamos. Muchas veces nos sentimos solos, huérfanos, cuando estamos llevando a cabo la tarea de Cáritas. Y necesitamos del acompañamiento, sentirnos acompañados, sentirnos enviados por la comunidad, sentirnos respaldados por la comunidad en nuestro hacer de Cáritas. La necesidad de este acompañamiento también lleva aparejo la necesidad de formación, tanto en el ser como en el hacer. Lo que nos dicen los obispos en el documento es cultivar nuestra espiritualidad, cultivar nuestros momentos de reflexión, cultivar nuestros momentos de fortalecimiento mutuo en el trabajo en equipo, y siempre desde la identidad de la acción sociocaritativa de la Iglesia. Y ya por último, os lo cuento esto porque siempre esta transparencia la llevo como 15 años utilizando, pero que me parece que al final también tiene que ser otra de las claves, ¿no? Y es que afortunadamente ahora tenemos muchísimos documentos del Magisterio de la Iglesia, documentos de doctrina social de la Iglesia y ahora este último documento de la Conferencia Episcopal que nos están llamando a ponernos en camino, a transformar nuestra acción y que nos están planteando una serie de retos en nuestro hacer como Cáritas. Pero esto no es una cuestión de microondas, de que la semana pasada don Ricardo y Jesús nos contaron el documento, ahora Emilio nos cuenta los retos y mañana mi Cáritas no la va a conocer nadie. Pues no, pues no. Esto es cuestión de, también como decimos en el acompañamiento con el otro,
de iniciar procesos, de ponernos en camino. El problema que yo también detecto muchas veces desde la realidad de nuestras Cáritas es que estamos excesivamente, por un lado, tan agobiados por todo lo que tenemos que hacer que no nos da tiempo a sentarnos a pensar y a plantear qué otras cosas podríamos hacer, por un lado eso, y por otro lado también que estamos tan, y lo voy a decir así un poco con mala idea, ¿no?, tan contentos de habernos conocido, que nos van tan bien, somos tan exitosos, que para qué cambiar, ¿no? Y a mí me parece que sí que estos documentos nos tienen que ayudar en ese ánimo de iniciar procesos de transformación, de renovación en nuestros equipos, de analizar otras formas de hacer de la acción sociocaritativa y otras formas de plantearnos nuestro acompañamiento y nuestro papel como Cáritas. Pero eso no es de la noche a la mañana, sino que es una cosa que se construye y se trabaja a fuego lento, a fuego lento. No es una tarea de este año nos ponemos en mi equipo a trabajar el documento de los obispos y el año que viene aquí no nos va a conocer nadie. Pues pasito a pasito y a fuego lento. Y solamente para vender el libro, todo esto, el otro día yo vi que Loli lo tenía aquí en la mesa cuando estaba en la presentación de la semana pasada. Todo esto hay posibilidad de trabajarlo y de profundizar desde nuestros equipos de Cáritas, y Vicente Altaba, que es el delegado episcopal de Cáritas, junto con Fano, que es el dibujante de estos dibujitos que ya estamos bastante habituados a verlos en muchos de nuestros carteles, han elaborado este librito, que es el texto del documento de la Conferencia Episcopal, Iglesia Servidora de los Pobres, pero acompañado de una serie de trabajos y de propuestas para reflexionar y analizar desde los equipos de Cáritas. Y a mí me parece que si a alguno le he generado el gusanillo de que esto le ayude a pensar en su hacer en sus equipos de Cáritas, pues esto puede ser un buen instrumento, una buena herramienta para iniciar ese proceso de reflexión dentro de nuestros equipos. Esta publicación, que es de PPC, pues puede ayudaros a ir analizando y desmenuzando estos retos, estas propuestas que nos lanzan desde el documento de Iglesia Servidora de los Pobres, y ver en qué medida los podemos ir aplicando en nuestro trabajo de Cáritas. Y nada más. Muchas gracias.